Raúl ha llegado a casa muy impresionado. Su hijo Santiago, a quien siempre le habían tachado de ocioso y mal alumno, acaba de recibir el diagnóstico de hipoacusia, lo que significa que no oye bien, y eso explica que siempre haya tenido dificultades escolares. Raúl no puede creer que haya pasado tanto tiempo sin que alguien se diera cuenta de eso. Ahora se pregunta cuántos niños tendrán situaciones similares, que problemas físicos no detectados oportunamente sean el motivo de sus fracasos en el aprendizaje. Su hermana Sandra, que está haciendo el internado de medicina, piensa que ese sería un buen tema para investigar. Así que entre los dos deciden hacer un estudio en la escuela para ver qué tan alta es la prevalencia de problemas físicos en los niños con bajo rendimiento académico. Para ello piden ayuda a algunos médicos conocidos, pero son muchos alumnos que habría que examinar y resulta un poco difícil. Así que se preguntan si no sería mejor analizar solo a unos cuantos y luego generalizar los hallazgos, pero temen que este procedimiento no dé resultados confiables. Hoy veremos qué se debe hacer en estos casos. Población y muestra. Investigando en la escuela, descubren que hay más de 1000 estudiantes repartidos en diferentes cursos. Es una escuela mixta, pero el 60% del alumnado son varones. Y se tiene registro de sus calificaciones, pero no de cuántos tienen problemas físicos, por lo que habrá que examinarlos para ver. Lo primero que Raúl y Sandra deben hacer es definir la población de su estudio. Raúl dice que son todos los niños de la escuela, pero Sandra, que sabe un poco más de estadística, le explica a Raúl que no es así, porque el propósito es estudiar solamente a los que tengan bajo rendimiento académico. Y efectivamente, no es lo mismo población general que población de estudio. Si yo quisiera determinar la tasa de complicaciones de los niños operados del corazón, mi población no son todos los niños, sino solamente los operados del corazón. Para determinar la población de estudio, uno debe preguntarse a quiénes deseo estudiar o a qué, porque también puede ser que yo esté estudiando bacterias, plantas, animales u objetos. Y en todos los casos, a su conjunto en estadística se lo considera una población. En otras palabras, del total de individuos existentes, hay algunos a los que deseo estudiar. Estos últimos son la población de estudio, que es solo una parte de la población general. Así pues, población de estudio es el conjunto de individuos acerca de los cuales se desea saber algo o en los cuales queremos estudiar un fenómeno. Se identifica por medio de criterios de selección, que son las características que definen quién pertenece o no a dicha población. A menudo se los divide en criterios de inclusión y criterios de exclusión. Sandra define su población como los alumnos de la escuela Santa Lopita de la localidad de Casablanca que tuvieron problemas de rendimiento escolar durante el primer semestre lectivo del año 2024. Si dividimos este enunciado, veremos que aquí se incluyen tres datos fundamentales: qué o a quién estudiamos, dónde se localiza dicha población y cuándo o en qué periodo de tiempo ocurre el fenómeno estudiado. Estos son los criterios de inclusión. En este caso serían tres: haber sido alumno de la Escuela Santa Lupita de la localidad de Casablanca, haber cursado el primer semestre lectivo del año 2024 y tener problemas de rendimiento escolar. No obstante, Sandra nota que es un poco subjetivo eso de tener problemas de rendimiento y decide especificarlo mejor, así que lo corrige y pone estar en el 20% más bajo de las notas de su paralelo. Con estos criterios, su población de estudio resulta ser solo de 200 alumnos. Así pues, los criterios de inclusión deben especificar a quiénes nos interesa estudiar, dónde y cuándo, y cualquier otra característica que sea necesaria para entrar en el estudio. Una vez definidos los criterios de inclusión, Raúl tiene todavía una inquietud. ¿Y si alguno no quiere participar en el estudio? Entonces Sandra se da cuenta de que también hay que definir criterios de exclusión, e incluye este caso.
Después agrega también a aquellos estudiantes que son nuevos en la escuela, porque sus problemas de rendimiento podrían no ser más que el resultado de que les ha faltado tiempo para adaptarse a la misma. Por último, decide excluir también a aquellos que se retiraron antes de poder evaluar bien su rendimiento. Como vemos, los criterios de exclusión suelen definirse por cuestiones prácticas de factibilidad o para evitar sesgos que minarían la confiabilidad de los resultados del estudio. No se trata de escribir aquí la inversa de los criterios de inclusión. Por ejemplo, si estuviera haciendo un estudio sobre la eficacia de un fármaco antituberculoso, no voy a poner en los criterios de inclusión pacientes con tuberculosis y en los de exclusión pacientes sin tuberculosis. Eso no tendría ningún sentido, pero a lo mejor pondría como criterio de exclusión tener SIDA, porque dicha comorbilidad afecta directamente la eficacia del tratamiento y por tanto los resultados del estudio. Una vez definida la población, lo ideal sería estudiarla toda. No obstante, si la población es excesivamente numerosa o es difícil acceder a ella y nuestros recursos son limitados, puede que dicha tarea nos resulte prácticamente imposible. Por ejemplo, si quisiera saber la opinión de los habitantes de China sobre la medicina occidental, tendría que entrevistarlos a todos. Y a lo mejor no tengo ni el tiempo, ni el dinero, ni el acceso a las herramientas necesarias para llevar a cabo tal encuesta. En dichos casos, se impone la toma de una muestra. El estudio de una muestra bien tomada puede dar resultados incluso más confiables que si se estudiara a toda la población, ya que al tener menos unidades que examinar, se puede controlar mejor cualquier error y hacer la investigación con más cuidado y detalle. No obstante, si la población no es tan grande y se puede estudiar bien a todos los individuos sin demasiados problemas, sería mejor hacerlo así y no arriesgarse a tomar una muestra y que luego resulte sesgada. Ya hemos visto qué es población de estudio y sabemos que la misma se identifica mediante los criterios de selección. Ahora comprendamos que la muestra es un subconjunto o una parte de dicha población que contiene los elementos a los que vamos a acceder directamente para estudiarlos. Para escoger a los individuos que formarán parte de la muestra, utilizaremos una técnica o método de muestreo. Entonces, así como la población de estudio es la parte de la población general que cumple los criterios de selección, la muestra es la parte de la población de estudio que se tomó con alguna técnica de muestreo. Ahora bien, los resultados del estudio de la muestra deberían ser similares a los que obtendríamos si hubiéramos estudiado a toda la población de estudio. Si hacemos las cosas bien, podemos razonablemente inferir que dichos resultados son aplicables o extrapolables a esa población, no así a la población general, porque ella tiene características diferentes. Una muestra adecuada representa bien lo que ocurre en la población de estudio. Por eso la llamamos también muestra representativa, de la cual se pueden extrapolar resultados a la población que representa. Una muestra no representativa, por el contrario, no permite hacer esto. Sus resultados no son extrapolables ni siquiera a la población de estudio, por lo que solo pueden aplicarse a la misma muestra. ¿Cómo podemos mejorar la representatividad de una muestra? Una forma es aumentando el tamaño de la misma. Mientras más grande sea la muestra, más se parecerá a la población de estudio. Otra opción es usar un buen método de muestreo que incremente las posibilidades de que las características importantes de la muestra sean las mismas que las de la población de estudio. En definitiva, antes de tomar la muestra, debemos elegir dos cosas: el tamaño de la misma y el método que usaremos para el muestreo. Existen fórmulas matemáticas y actualmente calculadoras en Internet para determinar cuál debe ser el tamaño mínimo de una muestra una vez que se definen ciertos parámetros, como el nivel de confianza que queremos y el margen de error que estamos dispuestos a tolerar. Nuestros recursos, es decir, nuestras posibilidades económicas, el tiempo de que disponemos y la accesibilidad a los datos, suelen ser los factores que limitan el tamaño máximo de la misma. En otras palabras, podemos calcular el tamaño mínimo, pero conviene que la muestra sea tan grande como podamos.
ya que lo ideal sería poder estudiar a toda la población. Sandra ha calculado el tamaño mínimo de la muestra en 133 alumnos, y dado que no tienen mucho dinero ni recursos, deciden que ese será el número que utilizarán. El método de muestreo que elegimos también es el resultado de un análisis que pondere por un lado las necesidades del estudio y por otro nuestras posibilidades prácticas. Existen diversos métodos de muestreo y tendremos que escoger el que más se adapte a nuestra situación particular. Métodos de muestreo. Para Raúl la cosa es muy sencilla. Solo es cuestión de tomar la muestra con los más accesibles, los primeros que se encuentre hasta completar el número necesario. Su hermana le indica que ese tipo de muestreo se denomina incidental y que es bueno para una encuesta callejera, pero no necesariamente es el mejor en este caso. Le señala, por ejemplo, que tiene que pedir autorización a los padres, por lo que hay que ir a buscarlos, presentarse, explicar lo que se hará, etcétera, y que no todos van a aceptar. Entonces a Raúl se le ocurre que después de que convenza a uno, ese seguramente conocerá a otros que estarían dispuestos a aceptar, y que podría decirle que él los llame o le diga quiénes son para así no perder tanto tiempo. Después los otros le podrán indicar a quiénes más buscar y así sucesivamente. Sandra le indica que este tipo de muestreo, llamado en bola de nieve, es muy útil cuando se busca sujetos que se conocen entre ellos, pero que para el resto son difíciles de localizar, ya sea porque la condición buscada es muy poco común, como en el caso de enfermedades raras, o porque son personas que prefieren el anonimato por algún motivo, como por ejemplo drogadictos, delincuentes, migrantes indocumentados, homosexuales que no hayan salido del closet, grupos marginados, etcétera. No le parece que sea el método más adecuado ahora, porque tiende a generar muestras de personas muy parecidas entre sí, pero poco parecidas al resto de la población, lo que crea un sesgo si no es justamente lo que se está buscando. Tras comprender lo que es una muestra representativa, Raúl cree que él mismo puede entonces elegir un grupo de personas que lo sean. Su hermana le explica que ese procedimiento, llamado muestreo deliberado, solo conviene cuando el investigador tiene mucha experiencia y conoce bien a la población de estudio, porque de lo contrario puede incurrir en errores que produzcan sesgos importantes que terminen invalidando las conclusiones. Le cuenta que los buenos muestreos toman en cuenta, por ejemplo, que las proporciones de factores estadísticos importantes en la muestra sean similares a los ya conocidos en la población, y le pone, por ejemplo, que en esa escuela estudian un 60% de varones y solo un 40% de niñas, por lo que sería inadecuado que la muestra tenga una proporción muy distinta a eso. Llegados a este punto, Raúl, ya molesto de tanta complicación, le dice que elegirá esa proporción exacta en cada curso y punto, asunto resuelto. Sandra sonríe y le dice que ese es un muestreo por cuotas y que puede ser un buen método, pero que aún puede sesgar la muestra porque él elegirá directamente quiénes son los niños y las niñas. Le cuenta que todos los muestreos que hasta ahora ha propuesto son de tipo no probabilístico, es decir, los individuos no son escogidos al azar y por tanto unos tienen más probabilidades que otros de pertenecer a la muestra, lo que siempre conduce al riesgo de sesgo de selección. En las investigaciones científicas, le cuenta ella, suelen preferirse los métodos probabilísticos, en que cada individuo de la población tiene las mismas probabilidades que otros de pertenecer a la muestra, y que esto implica utilizar algún tipo de selección aleatoria, o sea, al azar, echando suertes. Ahora a Raúl se le ilumina el rostro y dice entonces es simple. Con la lista de todos los alumnos haré un sorteo como en la lotería y sacaré uno y luego sortearé de nuevo y sacaré otro y así hasta completar la muestra. Sí, le replica Sandra, ese es un muestreo aleatorio simple, pero vas a tener que hacer muchos sorteos. Raúl lo piensa y se le ocurre algo ingenioso. Ya teniendo una lista de todos los alumnos de la escuela, puede solo hacer un sorteo y luego ir saltando cierto número fijo de estudiantes y coger al azar al que caiga. Sandra le indica que ese es un muestreo aleatorio sistemático, pero que primero tendrá que calcular cada cuántos va a saltar, lo que se hace dividiendo la población para la muestra,
en este caso 200 para 133, lo que da 1.5. Es decir, tendrá que escoger uno de cada 1,5 alumnos, lo que no es muy práctico en este caso. Además, le cuestiona, ¿y qué tal si por mala suerte te salen demasiados en un nivel y muy pocos en otro? ¿O si te salen demasiadas chicas y muy pocos chicos? Uf, replica él. Entonces primero tomaré un curso de cada nivel. Separaré la lista de varones y chicas con problemas de aprendizaje y luego haré el sorteo asegurándome de tomar la proporción correcta de cada uno, para que sea igual a las proporciones en la población. Bien, le dice su hermana, eso es un muestreo aleatorio estratificado, que aunque puede ser algo complicado de hacer, generalmente logra estimaciones más precisas y confiables. Excelente. Entonces con ese método después podremos hacer un estudio más amplio, por ejemplo, en todo el país. Bueno, de poder se puede, dice Sandra, pero es muy difícil hacerlo así nomás en poblaciones amplias y dispersas. Necesitarías conseguir las listas de todas las escuelas y luego desplazarte por todas ellas. En ese caso, es mejor elegir, por ejemplo, una escuela de cada región o de cada provincia y luego usar un método aleatorio en ellas. Es como hacerlo en pasos, tomar una muestra de las escuelas y luego una muestra de alumnos en cada escuela. Interesante, dice Raúl. ¿Y cómo se llama ese tipo de muestreo? Ese es un muestreo por conglomerados, le responde Sandra. Así pues, cuando se hace un muestreo, se toma una parte de la población, es decir, solo se estudian algunos individuos o elementos de ella. Si cada miembro de la población tiene iguales posibilidades de ser parte de la muestra, hablamos de un muestreo probabilístico. De lo contrario, es no probabilístico. Y en cada caso hay varias técnicas de muestreo posibles, cada una con ventajas y desventajas que deben sopesarse para elegir la que genere una muestra lo más representativa posible sin que ello resulte tan complicado que la investigación no se pueda realizar o no valga la pena el esfuerzo. Espero que les haya gustado este resumen. Nos vemos en una próxima ocasión.